Es La Mañana de Federico. Es radio. Son las 8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias, tercera hora de Es la Mañana de Federico, de hoy jueves 29 de enero de 2015. Ya saben que el jefe, Federico Jiménez dos Santos, el director del programa, lleva unos días acatarrado, pero se va a reservar para mañana sobre todo ese programa en Tomares, en Sevilla, en el que vamos a estar todos acompañándoles, no solo contándoles la actualidad, sino por supuesto entreteniéndoles. Ya saben que la entrada, como siempre, es gratuita a lo largo de todo el programa y que pueden verlo a partir de las 8 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. El tiempo para hoy se espera bastante complicado. Afortunadamente mañana en Sevilla va a hacer algo mejor, pero en el centro peninsular y en el norte nos acompaña esa llamada ya ciclogénesis explosiva que va a dejar un viento de hasta 100 kilómetros por hora en algunos puntos del país, del norte peninsular, y la nieve, sobre todo de cara al fin de semana, podría registrarse en puntos cercanos incluso al nivel del mar. Las lluvias también van a notarse en el norte y también en la zona de Levante, donde suben las temperaturas. En Madrid ahora mismo estamos a 0 grados, vamos a llegar hasta los 13, la máxima se va a registrar en Málaga con 22 y la mínima va a estar en Granada con 3 grados bajo cero. Hoy pueden leer en Libertad Digital una crónica de Ángela Martialay en la que cuenta que la Fiscalía Anticorrupción va a llamar a declarar por la fortuna del clan de los Pujol al primogénito del expresidente catalán, Jordi Pujol Ferrusola, ya que no se cree el origen de la fortuna de Jordi Pujol i Soley a través de la herencia de su padre Florenci. Como los hermanos en su declaración y en su comparecencia en los juzgados han apuntado al mayor, a Jordi Pujol Ferrusola, como el que gestionaba ese dinero desde el año 92. Quiere conocer exactamente la Fiscalía cuál es su versión sobre este asunto. Una Fiscalía que, por cierto, de momento no ha pedido ninguna medida cautelar contra ninguno de los hermanos Pujol, ni tampoco contra el padre o contra Marta Ferrusola, ni tanto para evitar que se destruyan pruebas como para que puedan moverse libremente dentro y fuera del país, que por cierto hay que recordar que es uno de los asuntos que tiene que investigarse, es esa fortuna en el extranjero y por qué tanto viaje a Andorra o a otros países como Suiza. Hoy en los medios, si se acercan a ellos, van a poder ver un vídeo, un extracto de las 2 horas de comparecencia en los juzgados de Jordi Pujol. Concretamente en algunos de ellos aparece hasta 1 hora, donde se le puede ver en algunos momentos cabizbajo, tapándose la cara y bastante nervioso en algunas de las preguntas, en otro más tranquilo, sobre todo al principio, momento en el que, por cierto, decide hablar en catalán a pesar de que las preguntas se le realizan en español, lo que requiere de un traductor. Ya posteriormente va respondiendo algunas de ellas en castellano. Estos son algunos de los momentos y de sus declaraciones ante los juzgados. El origen de este dinero no es la corrupción. El origen de este dinero no es el erario público. ¿Ese dinero estaba en una sola cuenta o en varias distribuidas? Això ja no... jo ja he dit que m'havia portat totalment d'això, fins i tot en una situació... Lo que no sepa, dígame simplemente que no sabe y ya está. Desde el principio he dicho que yo no sabía por qué no quería saber. Porque siempre me dio miedo el tema. A esto añadía que no era miedo del 23F otra vez, o al 23F, concretamente esas serán sus declaraciones, pero que dado su historia, su responsabilidad y lo que había representado para este país, era difícil de explicar que apareciera toda esa cantidad, porque era mucha, llegaba a reconocer Jordi Pujol. Por problemas de audición, por cierto, se ve como al principio reclama incluso acercarse para poder escuchar bien las preguntas y en varias ocasiones pide también que se le pregunten. Ya al concluir su comparecencia, saluda a todos los presentes en la sala, a la acusación popular, al abogado del Estado, al fiscal y también al juez. Por cierto, que Liechtenstein ha rechazado la petición de la juez sobre el origen de la fortuna de los Pujol y ha denegado esa comisión rogatoria para esclarecer si tienen cuentas en este país y exactamente qué cantidad de dinero, porque es un asunto todavía que se tiene que investigar. Se desconoce por completo la inmensidad de dinero que pueda tener el clan en el extranjero. Y hablamos ahora del 3% de las comisiones. Recordarán que en el Parlamento de Cataluña lo dijo Pascual Maragall y ahí se quedó en una sospecha, en una acusación que se lanzaba. Después inmediatamente rectificaba cuando llegaban a decirle que no iban a llegar a ningún
con él, y ahora ha aparecido nada menos que Joan Boada, que también ha formado parte del tripartito y de Iniciativa, confirmando esas comisiones del 3%, que después se supieron que eran del 4%, e incluso en algunas obras públicas de hasta el 20%. Escuchamos lo que decía ayer. Que había empresarios y de la Cámara de Contratación que lo decían, sí, pero cuando les decíamos que nos trajeran pruebas y que nosotros los llevaríamos a la Fiscalía, nos decían que no, porque si no, no trabajarían. ABC publica que hasta el yerno de Jordi Pujol ha regularizado en el pasado mes de julio 250.000 euros, lo cual lleva también a la duda de qué es lo que está haciendo exactamente la agencia tributaria, no solamente la Fiscalía, con todo este asunto. Por cierto, que Artur Mas, después de que Esquerra Republicana haya reclamado su comparecencia en el Parlamento catalán, también pide él que lo haga la vicepresidenta del Parlamento, Núria de Gispert. Son algunos de los datos que encontramos hoy en la prensa. Es uno de los protagonistas de la jornada, pero también tenemos que hablar de otros asuntos. Lo repasamos con la ayuda de Silvia Ribeiro y Esmeralda Ruiz. El Tribunal Supremo podría no llamar a declarar a Manuel Chávez y José Antonio Griñán hasta que pasen las elecciones del 22 de marzo. En principio se espera que puedan hacerlo en el mes de febrero, pero no se descarta que esperen a que concluya la campaña electoral. Y eso que los expresidentes andaluces pidieron comparecer voluntariamente ya el pasado mes de noviembre. La presidenta de la Junta, Susana Díez, dice que aspira a gobernar en solitario. El candidato del Partido Popular, Juan Manuel Moreno Bonilla, alerta de posibles alianzas con Podemos. Mire, yo es que aspiro a gobernar en solitario y me voy a dejar la piel por tener la confianza de los ciudadanos en la urna. Me voy a dejar la piel por eso. Yo me siento orgullosa del trabajo que hemos hecho estos 3 años, pero como sea el puerto que quiero llevar a Andalucía, ahora voy a trabajar por tener esa confianza y poder gobernar sola, porque creo que voy a ir a más velocidad. Aquellos señores que voten al Partido Socialista tienen que saber en Andalucía, y tienen que saberlo claro, que no es una referencia de estabilidad, que puede abrir la puerta de las instituciones a Podemos, como le ha abierto la puerta de las instituciones al Partido Comunista de Andalucía, que es Izquierda Unida. Decía esas declaraciones el líder del PP andaluz, pero sin embargo se mostraba de nuevo convencido en que va a ganar las elecciones en esta comunidad. Unas declaraciones que ya hemos escuchado en otras ocasiones, lo mismo que hemos escuchado que Moreno Bonilla ha ido a Andalucía para quedarse. Lo decía ayer y lo repetía el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Que el compromiso de Juanma Moreno con Andalucía es de presente y de futuro. Y si sale elegido, como muchos esperamos, presidente de la Junta de Andalucía, no lo será para irse a los 3 meses a ningún otro sitio. Va a ser la primera vez que veamos exactamente qué nivel tienen ahora mismo tanto el PSOE como el PP o Podemos. Izquierda Unida, las encuestas le dan un partido ya muy rezagado fuera del panorama actual, y de Podemos precisamente hablamos porque Juan Carlos Monedero sigue sin explicar todavía ni el origen ni exactamente por qué no pagó el IVA de los 425.000 euros que cobró de regímenes bolivarianos, ni tampoco ha aportado todavía las facturas. Dijo que lo haría cuando le dieran permiso desde Venezuela. No sabemos en qué ha quedado este asunto, porque no habla ante los medios de comunicación de ello. De hecho, se oculta de ellos en el metro, y La Razón publica que esa cantidad de dinero es incluso hasta 4 veces superior a lo que permite la Universidad de Complutense por trabajos externos. Así que habrá que esperar también a ver si el centro decide expedientarle o tomar algún tipo de medida, porque de momento solo ha abierto una investigación para informarse de lo que ha llevado a cabo el número 3 de Podemos. Tampoco explica Monedero sus mentiras en el currículum, y en su lugar ha subido a Twitter 2 fotografías con las que pretende acreditar la información falsa. En una de ellas posa junto a Klaus Hofe, politólogo marxista de prestigio, con el que coincidió en un seminario en 2003 en la Universidad de Humboldt en Berlín. La otra es de un libro editado por la Universidad Mexicana de Puebla. Ambas siguen insistiendo en que no le conocen. Desde UPyD, Carlos Martínez Gorriarán acusa a Monedero de hacer lo contrario de lo que predica. Desde el PP, Rafael Hernando, y desde el Partido Socialista, Antonio Hernando, exigen explicaciones a Pablo Iglesias. Entonces, él, en estos momentos, el señor Iglesias, quien tiene que dar explicaciones sobre todas este tipo de actividades nada claras del señor Monedero, o billetero, como le llaman algunos. Al señor Iglesias, que tan aficionado es a hacer chistecitos de tic-tac, se le está pasando el tiempo para exigirle al señor Monedero que dé explicaciones.
Monedero, que ya conocíamos ayer, a través de su web colgaba algunas de esas imágenes con profesores de ambas universidades, que por cierto insisten en que no le conocen, en algunos casos en actitud pues bastante cercana, abrazándose a los profesores, pero que en estas instantáneas últimas que ha publicado a través de las redes sociales aparece simplemente escuchando algunas de las conferencias, lo cual puede hacer cualquiera, lo mismo que hacerse fotografías con los profesores, y eso no quiere decir ni mucho menos que, como recoge en el currículum, haya participado como profesor invitado para él dar charlas y haya asesorado, por ejemplo, al Banco Central Europeo, como dijo ella. Libertad digital. En Grecia, por cierto, el llamado ya Podemos griego, aunque en la formación de Pablo Iglesias intentan ahora marcar distancias por el hecho de que Tsipras no haya elegido a ninguna mujer para su gobierno o de que esté anunciando algunas medidas que están provocando la huida de capitales. En Atenas, como decimos, de lo que estamos pendientes es no solamente de los mercados, sino también de algunas de las medidas que puede anunciar su socio de gobierno y de las promesas que ya ha incumplido Tsipras apenas unos días después de llegar al poder, como es, por ejemplo, abordar el asunto del matrimonio homosexual, al que ha dicho que renuncia para poder así formar gobierno con los xenófobos del partido de derechas en Atenas. Entre las medidas de Alexis Tsipras está restaurar el salario mínimo al doble de como está ahora, suspender las privatizaciones acordadas con la Troika o luz gratis para 300.000 hogares. Los bancos griegos han perdido ya un 43% de su valor y la bolsa ha caído más de un 9%, lo que supone en total un 15% desde el lunes, cuando se conoció la victoria de Syriza. A esto se suma la fuga de capitales, ya que los depósitos han caído en 11.000 millones de euros. Las agencias de calificación advierten de que podrían rebajar aún más la nota de la deuda ateniense. Alemania sigue lanzando advertencias. El nuevo primer ministro heleno insiste en que no aceptará los acuerdos con la Troika. Probaremos que las profecías de Cassandra se equivocan. No vamos a provocar una confrontación destructiva, pero tampoco vamos a continuar por la senda de políticas que nos han llevado a la catástrofe. Precisamente sobre la cuestión de la deuda y la economía, pero en este caso en España, hablaba ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría. Recogiendo sus declaraciones ha estado Rocío Regidor. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. La vicepresidenta del Gobierno lanzó ayer varios mensajes en el 60 aniversario del Colegio de Ingenieros de Caminos. Soraya Sáez de Santamaría hizo referencia al pasado gobierno del PSOE. Hay dos tipos de ejecutivo, dice, los que no pagan y a los que les toca pagar, que es, asegura, el caso del PP. Mensaje también a los partidos que pretenden no pagar la deuda. Consolidación y crecimiento no solo son compatibles, si son elementos que no se pueden separar. Aquellos que cuando gobernaban no pagaban las deudas y los que pretenden suspenderlas, quiero recordar que gracias a la confianza que hemos logrado en nuestra economía, España está pagando por la deuda 10 años menos que en 2011 se pagaba la deuda a 3 meses. Y recado también de Soraya, la presidenta andaluza, y a Artur Mas. Mientras se adelantan elecciones, el Gobierno seguirá trabajando hasta el final, reformando, para insistir en la creación de empleo, procurar una segunda oportunidad para los emprendedores y familias que perdieron la primera por la crisis, culminando reformas como la unidad de mercado, la reforma de las administraciones públicas o el fortalecimiento institucional. Sáez de Santamaría reiteró que son la estabilidad y las reformas y no las derogaciones y la ruptura los motores que impulsan el progreso del país y el bienestar de sus ciudadanos. Y también estamos pendientes de la llegada del cuerpo del militar español que ha fallecido en la frontera del Líbano. El cadáver del cabo Francisco Javier Soria Toledo, muerto en un ataque israelí en la frontera con el Líbano, llega hoy a nuestro país. Naciones Unidas ha confirmado que abrirá una investigación para aclarar lo sucedido, tal y como le había solicitado el gobierno español. El militar tenía 36 años, era de Málaga y esperaba un hijo. Había ingresado en las Fuerzas Armadas en 2004 y esta era su segunda participación en la misión de Naciones Unidas en la zona. Su muerte se ha producido como consecuencia de un ataque israelí a los terroristas de Hezbollah en el sur del país. Escuchamos al ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, y al embajador israelí en España, Lord Babar, este último en el programa En Casa de Herrero. El soldado español ha sido inmediatamente evacuado por el equipo médico hasta la base Miguel de Cervantes, pero por desgracia no se ha podido hacer nada para salvar su vida. Y no tenga la menor duda, ya sabe que a mí no me suele temblar la voz en exigir cuáles son las responsabilidades que consideremos necesarias, pero vamos a dejar que la investigación proceda y que la investigación sea conducida por Naciones Unidas. Es un tarde trágico en la cual hay muertos israelíes y aún más trágico para las
Nosotros que estamos en España, el fallecimiento del Francisco Javier Soria Toledo es una oportunidad a otra vez transmitir las condolencias y el gran pésamo que tenemos nosotros por su fallecimiento. Y atención, porque tenemos que hablar en un día más del caso Faisán, porque parece que uno de los investigadores del chivatazo a ETA está implicado en otra trama de corrupción que afecta de lleno a la policía científica de Carabanchel. Según el diario El Mundo, uno de los investigadores del caso Faisán es el cerebro de la trama de corrupción policial descubierta en Carabanchel. Según las investigaciones, el grupo de policía científica habría alterado supuestamente pruebas para esclarecer de manera irregular algunos delitos. Hay 9 agentes imputados acusados de falsedad en documento público, detención ilegal, omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos. La televisión pública vasca, la ETV, ha contratado como tertuliano al etarra Miquel Zubimendi, el terrorista que en el 95 celebró el asesinato de Gregorio Ordóñez. El etarra llegó a afirmar que con su muerte el buque insignia del fascismo se había hundido en el País Vasco. En su estreno en televisión, Miquel Zubimendi aprovechó para elogiar públicamente al terrorista Santi Potros, al que calificó como un gran tipo. Cuando era parlamentario de HB, tiró una bolsa de cal sobre el escaño del socialista Ramón Jáuregui por Lasa y Zabal, asesinados por los GAL. Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina están en Barcelona ultimando la venta de su palacete de Pedralbes, fijada en unos 6.900.000 euros. Según el diario El Mundo, ya han cobrado una fianza, aunque todavía no se ha cerrado el contrato. Para ello necesitan la autorización del juez José Castro, ya que se trata de un bien embargado. El magistrado ya ha dicho que dará a conocer su decisión en una semana. Mientras, el abogado de la infanta, Miquel Roca, asegura que la hermana del rey está disgustada. ¿Cree que será factible la venta al final? No sé, primero tengo que escuchar. ¿Una semana de tiempo o un poco más? Quizás sí, por ahí, o quizás menos. Aliviada y siempre supongo que también disgustada, porque no deja de ser algo sobre lo que se había depositado una ilusión, pero en fin, esto ya no me corresponde. Se ha pedido la autorización y estamos pidiendo la autorización del señor juez y ya está. Si se confirma la venta, en esos 6.900.000 euros cubriría por completo la fianza impuesta a Iñaki Urdangarín, que es de 6.100.000 euros. Como decimos, un asunto que se va a desvelar en los próximos días cuando conozcamos si el juez Castro da permiso o no para esa venta del palacete de Pedralbes. Y por cierto que ya hemos conocido las motivaciones del Supremo para rechazar una de las demandas de paternidad contra don Juan Carlos, el rey emérito, y admitir otra de las demandas. El rey, que por cierto ya sabemos que se encuentra en Riad, donde personalmente ha acudido para dar el pésame a la familia de Arabia Saudí por la muerte de Abdullah, personalmente y con sus gastos personales, según dicen desde la Casa del Rey, y no con dinero público. Todo ello después de que ya hubiera mostrado sus condolencias, ya hubiera dado sus condolencias el rey Felipe. El Tribunal Supremo considera que la acusación de Alberto Solá contra don Juan Carlos no es coherente ni creíble. Según el alto tribunal, no se han aportado las pruebas que exige la ley, como los análisis de ADN. Además, recalcan que aunque la madre de Solá hubiese mantenido relaciones con don Juan Carlos, estas se habrían producido mientras él era príncipe. Por cierto, que el monarca se encuentra de viaje privado, para el que no se han empleado fondos del Estado en Arabia Saudí para dar el pésame por la muerte del rey Abdalá. El rey Felipe VI ha defendido la importancia del turismo como generador de empleo en nuestro país durante su intervención en Fitur. Es la primera vez que los reyes visitan la feria como monarcas. Allí han estado acompañados por el ministro de Industria, José Manuel Soria, y los presidentes de varias comunidades autónomas. Don Felipe ha resaltado que España es ahora más competitiva en este sector y ha mostrado su orgullo al comprobar cómo el país se ha convertido en una potencia indiscutible. Es muy importante subrayar la importancia del sector turístico en España y el hecho de que esta edición, en la que la feria experimenta también un notable crecimiento, coincida con los mejores datos de nuestro turismo en los últimos años. Los agentes de tráfico de la Guardia Civil podrán realizar ITV en carretera para camiones y furgonetas, sus neumáticos y la carga. Además, la DGT modificará los radares para que puedan denunciar a furgonetas, camiones y autobuses de acuerdo a sus propios límites de velocidad, que son inferiores a los de los turismos. También se introducirá un sistema por el que tráfico puede identificar a los conductores profesionales que infrinjan las normas de manera repetida y trasladar la información a su empresa. Con estas medidas se espera reducir la siniestralidad de este tipo de transportes. Pedro
Sánchez quiere cerrar hoy el pacto antiyihadista. Llamará a Mariano Rajoy para cerrar los últimos detalles y firmar un texto conjunto. Después confían en que se sumen al menos Convergencia y UPyD. Esperan aprobarlo en febrero. El mayor obstáculo ha sido la mención a la prisión permanente revisable del nuevo Código Penal. Finalmente, la cadena perpetua se aplicará a los terroristas que maten al menos a una persona. El pacto podría cerrarse en Bruselas y allí está Pedro Sánchez, que ayer hablaba de un renacer del socialismo en la Eurocámara. Un cambio radical en lo político, modernizador en lo económico y justo en lo social. Por eso, porque estoy convencido de que el socialismo es la esperanza de muchos, estoy convencido también de que el año 2015 será el año del renacimiento del socialismo español. Diego Lagomarsino, el informático que entregó el arma al fiscal Alberto Nisman antes de su muerte, asegura que desconfiaba de su escolta y que tenía más miedo de tener razón que de no tenerla. La fiscal del caso desmiente a Cristina Fernández y asegura que Nisman ya tenía comprado su billete de vuelta a Buenos Aires y que no interrumpió sus vacaciones para querellarse contra ella. Japón da credibilidad al nuevo ultimátum del Estado Islámico para no matar al rehén nipón y al jordano. A través de Twitter, los terroristas exigen la liberación de una extremista detenida en Jordania a cambio de la vida del periodista y del piloto. Tokio cree que su ciudadano todavía está vivo y asegura que trabaja para liberarlo a tiempo. En Australia, los informes policiales confirman que uno de los rehenes fallecidos en el secuestro de una cafetería en Sydney el pasado diciembre murió por el rebote de las balas disparadas por los agentes. Las autoridades continúan investigando cómo pudo acceder a un arma y por qué estaba en libertad a pesar de haber matado a su exmujer y estar acusado de abusos sexuales. Chile ha aprobado el matrimonio homosexual. El proyecto de ley ha sido refrendado por el Senado y la Cámara de los Diputados. Solo falta la firma de la presidenta Michelle Bachelet para su entrada en vigor. Han hecho falta 4 años de tramitaciones para reconocer las uniones entre personas del mismo sexo. Fue una de las promesas del anterior gobierno, aunque no se pudo llevar a cabo por falta de apoyos. Bachelet se comprometió a sacarlo adelante durante su campaña electoral, algo que ha conseguido en su primer año de mandato. Bueno, y como siempre les recomendamos hasta ahora, si quieren ustedes coger un vuelo, lo mejor es que confíen en las grandes compañías como Iberia. Esmeralda Ruiz, ¿qué novedades tenemos? Bueno, pues gracias, Maite, a la gran acogida que ha tenido entre los clientes la ruta Santo Domingo, que se inauguró el pasado 1 de septiembre, ahora Iberia aumenta de 5 a 7 el número de vuelos semanales. A partir del mes de abril, con Iberia podrán volar además a República Dominicana todos los días y disfrutar el pasado colonial de la capital, también de las magníficas playas de toda la isla y de parques nacionales desconocidos por el público internacional. ¿Sabíais además que en este país se encuentra la montaña más alta del Caribe, que es el Pico Duarte, con más de 3.000 metros? Bueno, pues todos los viajes en iberia.com. Bueno, ya saben que iniciamos en unos minutos el tiempo de tertulia y ustedes también son protagonistas en ella. Si quieren opinar, ¿cómo pueden hacerlo, Silvia Ribeiro? Pues de 3 formas diferentes, Maite. Pueden dejarnos un mensaje en nuestro contestador automático llamando al 91 409 0503, 91 409 0503, bien escribiendo a nuestra cuenta de Twitter en @FJL o escribirnos un correo electrónico a la dirección eslamanana@esradio.fm. Su opinión nos importa y ya saben que cada día entre todos ustedes repartimos un lote de productos Lola, que ayer fue a parar a Francisco Javier de Santiago, aquí en Madrid. Iniciamos ya el tiempo de tertulia.